No sé por qué esos ruidos. Eso es como cuando el invitado Es importante. O puede Esas decir, fanfarrias. o puede decir cosas contundentes. Bueno, pero hay que aclarar también que quien está con nosotros esta mañana en el segmento de la entrevista es el licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Lo digo porque como el hombre tiene un nuevo look, no vayan a pensar, ¿verdad?, de que es otra persona. No, tiene no, un tiempito ya con ese nuevo look. Está en su mejor momento. Se ve joven el hombre y elegante. De 15. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias a ustedes, y de verdad que palabras así solo de amigos y personas que estiman pues mucho a uno, las escucha, pero sí, ciertamente hay una cantidad significativa de libras, ¿verdad? Todo un proceso sostenido de disciplina y seguimiento que nos ha llevado pues a mejorar sustancialmente incluso el tema de la salud, amén del tema apariencia. Es un ejemplo para mucha gente, ¿no? Por eso lo quise poner de entrada. Pero bien, lo que nos ocupa es otro tema, u otros temas importantes. Por ejemplo, lo que está en la palestra. Quisiéramos escuchar a un entendido en materia jurídica, un estudioso, porque mucha gente es abogado, maneja las leyes, en fin, pero otra cosa es ser estudioso e interpretar los procedimientos, las leyes, lo que es la filosofía del derecho, los procedimientos. Y pensamos que el licenciado Trajano Vidal Potentini, que se ha dedicado en los últimos años a eso a través de la Fundación Justicia y Transparencia, porque siempre da a conocer la profundidad de sus consideraciones en la prensa, en los medios de comunicación, es una persona que nos puede ayudar a que en el caso Odebrecht, ahora con la presentación de las pruebas, 1711, habla la Procuraduría General de la República, las reacciones de los acusados, el futuro de ese expediente, la exclusión de un grupo, la reacción del público. O sea, hay una diversidad de aspectos que es interesante escuchar a un jurista sus consideraciones en torno a esto. Ana Mercy. Así es. Bueno, y paso a acreditar que ciertamente hemos tenido un dilatado ejercicio, ya prácticamente casi 30 años de habernos recibido como abogado, y un tiempo significativo a nivel pues de la cátedra. Yo empecé a impartir docencia en una universidad en febrero del año 1990. Estamos hablando de casi... Es que tiene un ejercicio permanente de discusión, los temas jurídicos. de discusión, de conocimiento, y por qué no, un testigo de sección ya pues desde otra óptica, si se quiere, a partir de lo que es también el dilatado proceso que nos ha llevado pues a militar en el componente de sociedad civil en la República Dominicana. De entrada puedo decir que nosotros respaldamos las investigaciones, el sometimiento que habría hecho la Procuraduría General de la República en el caso de Odebrecht. Y más aún porque estamos en presencia del caso más grande que pueda registrar la historia moderna de la República Dominicana en el orden pues, de corrupción. Un tema que ha puesto sobre el tapete el componente a nivel de percepción de la necesidad de que hayan correctivos, de que se destierre de la República Dominicana el aspecto impunidad. Y de ahí que nos corresponde pues, apoyar en ese seguimiento a Procuraduría General de la República, en esa labor que no será la panacea, no es la solución al caso, porque es una hipótesis de trabajo, es un seguimiento. Por eso vemos que hay ahí pues, un archivo provisional, ojo, provisional, porque veo que mucha gente dice, bueno, pero esas personas deberían demandar. La provisionalidad de un archivo no implica la absolución. Eventualmente esas personas pudieran ser encartados, indiciados, enjuiciados en este proceso, porque tiene Procuraduría General de la República un plazo de unos 8 meses para que en ese interín entonces se convierta en definitivo o el mismo quede todavía con ese carácter de provisionalidad. Ese es un aspecto importante que me parece interesante aclararlo, como usted lo ha aclarado, porque ya hay gente gritando de, pero sacaron del expediente a un grupo. Bueno, sí, pero no es que lo sacaron, lo archivaron hasta esperar una ampliación, nuevas pruebas del caso. O sea, que si la Cámara de Cuentas, que no pudo terminar su auditoría para esto, presenta
algunos datos, estas personas podrían volver a aparecer dentro de los encartados del caso de Brecht. Pero no solo estas personas, una auditoría de Cámara de Cuentas pudiera devenir en una especie de caja de Pandora donde se integrarían nuevos elementos, nuevas personas que tendrían, amén de esos, que pudieran ser pues también reencartados en el proceso, pero sobre todo nuevos elementos que traería consigo nuevos actores que pudieran ser encartados. O sea que no sabemos cuál es el camino, cuál será eventualmente el alcance de las investigaciones de Odebrecht. Hay que esperar las auditorías, que serán muchas auditorías, no es una auditoría en particular. No estamos hablando de 2, de 3 obras, estamos hablando de una labor de muchísimos años. ¿Está el tema también de las empresas vinculadas? Eventualmente las empresas vinculadas que pudieran también tener vocación de ser investigadas a partir de esas auditorías. Que uno de los mayores problemas que hemos visto a nivel de discusión de redes sociales es que no hay ni una sola empresa, sabiendo nosotros que tenemos representantes de la firma internacional Odebrecht en República Dominicana. Mira, ¿qué es lo que pasa con la normativa procesal penal, con la nueva justicia procesal penal? Es que es un esquema similar, parecido, por eso ven ustedes que el componente de los acuerdos, porque hay lo que se llama imputación objetiva. La imputación objetiva son los aspectos que usted puede considerar, que usted puede demostrar a partir de ese legajo de pruebas que tienen que tener pues también un valor probatorio, valga la redundancia, irrefutable en relación a la legitimidad o a la legalidad con que se han planteado. Ya la vieja máxima que conocen ustedes del derecho civil, de que a confesión de partes, relevo de prueba, no existe en la normativa procesal penal, en virtud de que tú no sabes cuál es el móvil de una declaración. Esa declaración tú tienes que concretarla, tú tienes que afinarla con los elementos probatorios. No es que fulano diga yo maté a tal o cual. Esa muerte tiene que ubicarse esa persona, el arma homicida, encontrar el cadáver y demostrar que objetivamente esa persona pudo haberlo hecho. Yo soy el culpable para encubrir a otra persona. Eventualmente. Porque te hayan pagado. Y eso es objeto y producto de una investigación. Poco importa de que el Ministerio Público lleve a esa persona donde un juez, si se podrá demostrar posteriormente de que esa persona materialmente, matemáticamente, no era viable ni posible que estuviera en ese momento porque estaba fuera del país, porque lo ubicaron a la hora de dar muerte, porque todo eso se determina a partir del componente forense. Entonces el Ministerio Público por eso dice, no tengo pruebas, no es que no hay pruebas, no tengo pruebas suficientes para esas personas, ese componente, muchos de ellos con lo que yo estoy de acuerdo, pero es por una percepción, me parece, no tenemos tampoco los fundamentos de que Radamés Segura, el mismo Máximo de Olio, César Sánchez, no nos parece, amén de que pudiera también operativizarse alrededor de todo esto, que pudiera también lo propio pasar con Chu Vázquez, con el mismo Andrés Bautista y otros que están ahí, el componente de lo que es la prescripción, que no sería una absolución, no es que no se tiene responsabilidad, sino que el crimen por el que eventualmente te pudieran perseguir ya ha prescrito porque han transcurrido los 10 años. Es mucho el tema que está de por medio y que habrá que considerarse. Este archivo que hace también el Ministerio Público pudiera eventualmente tener vocación, aun cuando no hay partes ahí, de hasta ser objetado por alguna, si se quiere, alguna organización, aun cuando se reservan las partes. Ya estuvimos el caso, por ejemplo, del senador Félix Bautista, donde una entidad de sociedad civil objetó el archivo y ese fue el fundamento para que reabriera, porque se hizo también en el caso de Félix Bautista, de manera provisional inicialmente se hizo lo que fuera en esa parte, un archivo provisional fue también lo que se dio. Entonces son muchos los antecedentes, son muchas las consideraciones, ahora habrá que ver si sigue Ortega con el caso, parecería que no. Desde el punto de vista, yo entiendo que nada impide, porque es la designación de un juez de la instrucción que en modo alguno aparentaría o estaría contaminado en lo que es una medida de coerción, aun cuando estamos en presencia de una medida de coerción atípica, donde ha habido mucha discusión, porque tradicionalmente el mismo juez instructor que se planteaba o que se designaba era quien le daba el seguimiento a todo el proceso hasta el final. Parecería que ellos, para cuidarse, la Suprema Corte de Justicia estaría planteando ahora el poner otro juez y decir, bueno, Ortega terminó hasta aquí, pudiera estar contaminado con algunos aspectos y vamos a designar un juez nuevo ya para lo que sería el tema preliminar, donde pudiera haber un auto de no lugar, seguir sacando, donde ver si se va el juicio de fondo. Estaría también la consideración que se va a discutir mucho, y con lo que yo no estoy de acuerdo, lo planteo desde ahora,
el que sea la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en virtud del formulismo legal, ¿verdad?, de las leyes, la orgánica de la Suprema, que dice que esa Cámara conocerá del tema penal, pero en este caso no debería ser la Cámara Penal, sino el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque el artículo 154, numeral 1 de la Constitución, dice que corresponderá dentro de las funciones de Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia. Entonces, una única instancia no implica que sea un grupo reducido de la Suprema, que es una Cámara, sino que tiene que ser el Pleno y ese mismo Pleno conocer de todas las contestaciones. Esos serán, entiendo yo, de los temas que habría que considerar, en lo que habría que arrojar luz. Que hay que definir todavía. Hay que definir porque pudieran estar sometidos a algún grado desde el punto de vista de la técnica jurídica, algún grado de cuestionamiento. Sin embargo, hoy la prensa resalta que el juez Ortega comenzó ya a distribuir los documentos en los que está sustentada la acusación de cada uno de los encartados en el caso de Brecht, y vuelve Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, a ser el primero que recibe esa documentación. ¿Es un seguimiento normal este? ¿Es lo correcto? ¿Todos deben recibirla? Porque recuerde también que hace poco, tanto Andrés Bautista como, ay Dios mío, Rondón, habían pedido que le dieran la documentación por la que estaban siendo acusados. O sea, todo este procedimiento, aunque se vaya a cambiar el juez, ¿entra dentro de lo normal? Atinado, oportuno, por demás necesario, es una de las de lo que se inscribe dentro de este esquema de garantismo. O sea, tienen que saber de qué se le está acusando, de qué se van a defender. Y no es nuevo, eso es un procedimiento viejo, la entrega del expediente al acusado. Viejo, normal y natural, y una de las garantías cardinales incluso del propio proceso. O sea, yo te acuso, pero te tengo que entregar. ¿De qué me acusan? ¿De qué te están acusando? Otro componente que también habrá que considerar desde el punto de vista también de la propia técnica jurídica es el hecho de aquellas personas que han entrado no en un limbo, porque no se deben tener tampoco en un limbo. Por eso me parece que incluso el plazo que da el Código Procesal Penal me parecería excesivo, de 8 meses en ese caso, para ver si esas personas se mantienen en esa provisionalidad, porque es una especie de espada de Damocles que pende sobre ellos, en razón de que tú no puedes indefinidamente tener a esas personas en ese estado. Tanto es así que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ya se ha expresado en muchos de estos temas, y en el caso de un hombre a quien le habrían quitado un arma de fuego, lo habían encartado por un arma de fuego, que le archivaron provisionalmente el expediente, dentro de la provisionalidad el Tribunal Constitucional dijo no, pero hay que devolverle su arma. Y tiene que ser un plazo razonable, pero viable. Más aún, doctor, porque estos que están en el archivo que se ha archivado provisionalmente. Por lo menos si hay bienes que deben devolverle sus bienes, deben quitarle todo lo que eso, digo, aún se tenga ese espacio, ese escenario de espera. Ahí voy, o van a firmar algún documento o están en algún tipo de transacción y dicen, no, pero un momentito, hay un expediente provisional ahí, hasta que eso no pase los efectos, yo no voy a firmar eso, porque tú eres una persona que eso pudiera abrirse y eso tener una serie de efectos que pueden perjudicar. No hay duda de que eso le conculca en alguna forma pues hasta la propia presunción de inocencia, y este archivo provisional aún esté en esas variables, esas posibilidades de que pueda ser reencartado en algún momento, debe libertarse por el momento de los efectos del seguimiento y del aspecto cautelar que pudiera pesar sobre ellos. Es una figura interesante eso de la provisionalidad del expediente y los efectos que mantiene. Doctor, usted como un investigador y conocedor del área jurídica, ¿existe una web, una página, lo que sea a nivel internacional, a nivel de Brasil, donde explotó el caso y donde más se maneja, que nosotros podamos profundizar en el caso de Brecht? Y le hago la pregunta porque hemos visto en el caso de Perú, que hoy nos levantamos con la información de que 3 presidentes o 2 pasados presidentes y un presidente de esta nación aparecen involucrados en este caso. Hay otras naciones como Ecuador, que un ministro y su hijo también ya fueron condenados. Sin embargo, en República Dominicana se siente, y lo digo como cualquier espectador en su casa mirando a través de lo que se publica, que hay personas importantes que no han sido tocadas, gente que se mencionó que uno no sabe, gente muy simple que quizás se quede en este caso, o escogidos por una u otra razón. ¿Cómo nosotros podríamos investigar más de este caso? Mira, República Dominicana, yo le he dicho, lo reitero en esta
nueva oportunidad tendrá que rascarse con sus propias uñas. La situación particular de la operatividad, el desarrollo que pudo haber tenido en este, reitero, que es el caso más grande que pudiera, pues, historia alguna registrar a nivel de corrupción, no solamente para la República Dominicana, yo diría que emblemático para el mundo entero, envolviendo pues unas 14, 15 naciones, pero la realidad es que cada país tiene una situación particular diferenciada a la de la República Dominicana, porque estamos en el tema de la competencia, el seguimiento, las cosas que se dieron aquí. Aquí tendremos entonces que rascarnos con nuestras propias uñas, porque las informaciones que nos den de fuera no necesariamente constituirían elementos de prueba desde el punto de vista de la óptica particular y objetiva del propio Código Procesal Penal. O sea, eso de fuera, sucedió fuera, y servirían como elemento de convicción para que se profundice y se haga la labor que en alguna medida y forma ha venido y se retrata, se examina en el propio expediente a nivel de diligencias procesales que realizara la Procuraduría General de la República, donde le solicitó, le requirió a un sinnúmero de instituciones del Estado información sobre el particular. Muchas parece que no lo hicieron con la debida parece que el grupo de primeros encartados es porque los mencionaron en el expediente lavado. Yo le hago justamente la pregunta, porque fuera de todo esto y a través de diferentes medios, se han recibido decenas de informaciones de este caso. Y si nos ponemos a hacerle caso a todas, con todos los problemas que hay aquí, uno va a parar loco. Que si son estos, que si no son aquellos, que si tenemos esta documentación de que si se sacaron a lo del comité político, pero se dejaron a lo del PRM. Entonces, a veces quisiéramos nosotros ir mucho más allá para conocer la realidad de los casos, siendo Brasil uno de los países que quizás más prueba haya podido darle a la Procuraduría General de la República para sustentar cada uno de estos expedientes. Más que prueba, informaciones. Se convierten en pruebas a partir de que hay, dentro de este garantismo, dentro del Código Procesal Penal, a partir de que tú tienes cómo concretar esto con una acción positiva de algo o tal o cual cosa que se haya dado. Por eso digo, tendríamos que rascarnos con nuestras propias uñas, y somos nosotros los que tenemos la obligación de profundizar y de que aquí salgan muchísimas cosas que no tiene cómo informarnos a nadie desde fuera. Eso se dará con las auditorías, con el seguimiento, y por eso siempre reclamamos que el caso de Brecht se lleve hasta las últimas consecuencias, y vamos a seguir en ese sentido respaldando la labor del Ministerio Público en esas investigaciones y en ese seguimiento, que es compartido, porque también tendrán los jueces que hacer su labor, hacer su trabajo. Exacto. Ya en la parte final del programa, doctor, usted no ha visto las pruebas, porque eso ahora apenas lo están ya repartiendo los expedientes a... La 1.711 pruebas. No sé si serán pruebas, tal vez serían diligencias, diligencias tendentes, orientadas, porque no me parece exagerados. Tiene que hablarse de diligencias, de la labor investigativa, del seguimiento que ha dado en este caso, porque eso no es necesariamente una prueba. La historia. Eso no es una prueba necesariamente. No, para que se conviertan en pruebas tienen que ser controvertidas y tienen que verificarse. Una prueba puede ser... Son 7 o 8 encartados. No, de las pruebas que mencionó contundentemente el propio procurador, porque en ese caso... Yo prefiero llamarles diligencias procesales. No, pero perdón. Pero salen a 213 cada diligencia. El que apagó la luz, que sepa que vamos a seguir hablando de las pruebas. Sí. Que salen a 213 más o menos por encartado. Exacto. Por ejemplo, el procurador habló de prueba específica en el caso de Chu Vázquez. Habló de 3 cheques. El mismo procurador, que cambió el propio Chu Vázquez. Dijo eso el procurador. Entonces, esa sería una prueba, porque ahí tiene que haber copia de esos cheques. Y él dice, fueron cheques expedidos por la compañía que usó Rondón para sobornar. Uno a Chu Vázquez, uno a su esposa y otro a un hijo o hija, no sé. No hay nada concluyente, no hay nada definitivo. Son indicios, son elementos que tendrían esa vocación probatoria. Corresponde a la hora de contravenir y de contradecir este planteamiento a Chu Vázquez, informar, expresar, decir no.
yo tenía tal o cual relación con Rondón que no estaba determinada por el componente Odebrecht y recibí esto por concepto de tal o cual situación, mi campaña, qué sé yo, corresponderá a explicar de qué se trata, pero en principio dentro de la lógica, la labor investigativa de la Procuraduría General de la República tiene que servir esos elementos para que puedan ser entonces contradictorios en un juicio de fondo, que yo creo que es lo prudente, es lo conveniente para cualquiera, o sea, dirimir eso sin lugar, sin espacio, a que pueda ser objeto de especulación, de que te sacaron por tal o cual situación. Pero usted dice que está en veremos todavía si va a juicio de fondo. Claro, porque hay que probar que esos cheques fueron así. No, porque corresponde al que todavía juez. no se sabe si hay juicio o no hay juicio. No, eso al juez instructor que estarían designando ahora es el que va a hacer el cotejo, si hay los elementos suficientes para que vayan todos sin pero después lugar. que hay 1.711 diligencias, como usted dice, algo tiene que pasar. Pero reiteramos que el caso de Odebrecht no puede ser esta la conclusión, no puede ser este el término, habría que esperar las auditorías, las demás diligencias que se pudieran ir desprendiendo, tenía un tiempo límite en razón de la capacidad de Procuraduría y la cantidad de trabajo que tenía que procesar. Por eso digo, han hecho un trabajo, un trabajo que tiene que ser apoyado, que tiene que ser seguido, que tiene que ser fortalecido, porque eso se pudiera ampliar y es lo que esperamos, profundizar en el tema de Odebrecht, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Aunque esto es un asunto de un juez y de pruebas, sin duda alguna que es la justicia que tiene que decidirlo, pero si no cae gente presa en el tema de Odebrecht, yo creo que va a ser la frustración más grande que va a recibir la sociedad dominicana en su historia. Bueno, cayeron gente presa, será si no hay condenas. Me refiero a condenas. Condenas en un país donde la justicia atraviesa por un momento de crisis. La gente ha dejado de creer y quiere tomar la justicia en sus propias manos. O sea, que todos estos componentes hay que saberlo utilizar. Además estamos ya estamos en campaña. O sea que también todos estos elementos podrían... Y si no, pregúntale a Leonel Fernández, ¿verdad? Que está en las calles con las botas puestas. Sí. Yo creo que sí, que hay que esperar, hay que darle su espacio a la justicia. Y creo que la gran reflexión de todo este proceso es que se demanda de que haya un ministerio público que sea total y absolutamente independiente, que no dé lugar a ese escepticismo que pudiéramos tener a la hora de que ese ministerio público hace una labor, hace un trabajo de si depende o no del Poder Ejecutivo, del componente político de turno. Eso habría que considerarlo oportunamente, modificar la Constitución para que esté dotado ese ministerio público, no solamente a nivel económico, a nivel operativo, en todos los sentidos, para que esté dotado de una real independencia. Doctor, prometemos que usted, junto a nosotros, vamos a darle un seguimiento a cada una de las acciones que se desarrollen en este caso. Como siempre, nuestra casa está abierta para debatir con usted los temas y tratar, nosotros y el público, de tener una visión más clara de este y otros casos importantes en nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Nos reencontramos mañana, si Dios lo permite.